Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir, como cada semana, la información, política y económica, en un momento en que se están discutiendo cosas claves, argumentos relevantes, tanto en el Congreso como también a nivel económico, a tal punto que hoy el presidente Javier Milei aprovechó una exposición que hizo ante los empresarios más importantes del país. Estuvo en el Alvear Palace, brindó un discurso extenso donde la interpretación fue que se volvió a calzar el traje de economista y dedicó buena parte de ese discurso a tratar de debatir con sus colegas, con los profesionales de la economía, si hay o no retraso cambiario en la Argentina. Hay varios economistas que empezaron a advertir que sí, que el dólar se está retrasando respecto de la inflación, que por esa razón los productores agropecuarios están demorando la venta de sus cosechas de soja. Según Milei, están totalmente equivocados, están analizando erróneamente el escenario. Milei considera que un dólar a 1.000 pesos, como más o menos cotiza el dólar oficial, es un nivel lógico. En paralelo, hoy casualmente se produjo un salto en la cotización de lo que es el dólar en el mercado marginal, el blue, que se fue a la zona de los 1.100 pesos, pero fue muy tajante, irónico también, Javier Milei, en rechazar las críticas sobre un supuesto retraso cambiario. Le habló a los empresarios, volvió a convocarlos a invertir, destacó el escenario fiscal positivo que está teniendo la Argentina. De hecho, hace minutos el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en abril también hubo superávit financiero en las cuentas públicas, es decir, los 4 meses eh, con superávit. Esto es una buena señal para los acreedores. También Milei en este largo discurso que pareció una cátedra, dijo que se irá después hacia una competencia de monedas. No habló exactamente de una dolarización, que parece dejarla como para un paso más adelante, y le dijo a los empresarios que él no es comunista, ya lo sabemos, que es un liberal libertario, y les destacó, como ya lo hizo en foros internacionales, que los empresarios son los verdaderos creadores de riqueza. Bueno, ahí estuvieron los principales referentes del agro, de la industria, del comercio, de la banca, de los mercados, escuchándolo. Hay muy buena sintonía de ese empresariado con Milei, no así tanto el empresariado de la construcción. Aún así el presidente de la Cámara de la Construcción estuvo en este almuerzo del Consejo Interamericano, el CICIP, que tuvo, por supuesto, sala completa. Hay mucha expectativa por seguir lo que sostiene el presidente y sobre todo por escucharlo cuestionar, ¿no? Cuestionar con dureza a sus opositores. Eh, hay hay un audio que rescatamos de lo que fue hoy, donde de alguna manera torea muy fuerte a los economistas que lo critican y le dice esto a los periodistas. Si yo voy a definir atraso
quiere decir que para definir atraso estoy comparando contra algo. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio en la economía. Eso significa que, dado que es una economía abierta, necesito conocer las preferencias de todos los agentes de la economía sobre todos los bienes de la economía, pero no solo para la economía argentina, sino para el mundo también. Los modelos matemáticos son buenos para entender cómo funcionan las cosas, pero digamos, de ahí a creérsela, digo, de que venga y alguien me traiga ese vector de precios. Digamos, a ver si estamos hablando con alguien serio o estamos hablando con un chanta. Bueno, ahí estaba Milei, como les decía, toreando a diestra y siniestra, y ya antes de ingresar a la sala había anticipado esto. Presidente, una palabra, ¿qué expectativa viene al almuerzo de Sisi? Vamos a desterrar esa hipótesis equivocada de que hay atraso cambiario. Vengan, pasen y vean el baile. Vengan, pasen y vean el baile. Bueno, un presidente que ya sabemos es muy poco ortodoxo, no cumple la mayoría de las reglas, en muchos casos para disgusto de los empresarios y de distintos sectores de institucionales. Milei se pasa de rosca en sus ataques, lo que le ha ocasionado, bueno, fuertes cuestionamientos por parte de distintos referentes institucionales, pero en concreto Milei dio varias señales claras hoy. Por un lado, dijo que no va a haber devaluación, más devaluación, que no la esperen, es decir, fue como decirles a los productores agropecuarios que vayan y liquiden sus posiciones de soja. El gobierno espera que ahora, en lo que resta de mayo y junio, haya una fuerte liquidación de divisas para seguir engrosando las reservas del Banco Central. Después le dijo que el país, una vez que se estabilice, va a ir hacia una competencia de monedas, donde, según su hipótesis, el peso va a ir perdiendo cada vez más posiciones, pero dijo, va a perder posiciones en los negocios, pero va a seguir sólido como una roca. Fue una de las frases que lanzó Milei ante el empresariado. Y después dijo, bueno, si ustedes deciden que el peso tenga cada vez menos incidencia en sus negocios, podríamos llegar a pasar a una dolarización que incluya la eliminación del Banco Central y esta ley de la que viene hablando hace tiempo para que quien emita moneda, sea el presidente, sea el ministro de Economía o el propio Congreso, vaya preso. Bueno, recibió algunos aplausos, entre un poco sorprendidos en su auditorio. Recibió algunos aplausos el presidente de la Nación, que fue muy elogiado por el titular del CICIP, Marcos Pereda, quien destacó el rumbo económico que está tomando la Argentina y dijo que el empresariado confía en las políticas del gobierno. Ya lo analizamos junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy tuve oportunidad de estar en la cobertura de Milei en el CICIP, donde ya había estado antes del balotaje. Exacto. No nos Bueno, vimos. buena sintonía, los empresarios lo aplaudieron, lo elogiaron. Y Milei que intenta transmitir por un lado que no va a haber devaluación y por el otro que su modelo empieza a dar resultado, puso como ejemplo la bajada de la inflación que cayó al 8,8, ¿no? Efectivamente, José, yo también ahí te decía, tuve la oportunidad de estar este mediodía. La impresión que dejó, evidentemente, tiene que ver con, me parece, una actitud, sobre todo una actitud no verbal. Un énfasis, si querés, en cada una de las posturas que adoptó el presidente. Incluso entró, si querés, a
a un auditorio que ya estaba adecuadamente sentado y en silencio esperándolo. Efectivamente, primero elaboró un discurso el presidente del CIP, Marcos Perea, un discurso elogioso hacia el ritmo y la línea de gobierno impuesta por Javier Milei, pero también muy crítico con respecto a la dirigencia sindical. Digamos, pues, un discurso fuerte en ese sentido, y luego ya entonces hizo su ingreso como un rockstar el presidente de la Nación, que destaca por la fuerte convicción que ejerce y que pretende ejercer con respecto a su política económica. Acá la señal clarísima fue en dos sentidos. Una, en aquellos economistas o analistas económicos que setearon expectativas con un dólar cercano a los 2.000 pesos allá sobre el comienzo de su mandato, bueno, fueron duramente criticados una vez más por Javier Milei, y en ese tren el presidente, digamos, descalificó a su estilo a todos aquellos que han perdido, según él, autoridad, como para poder seguir opinando sobre el ritmo de la economía. Me parece que es interesante cuando se refirió a la cuestión impositiva, se burló, como también suele hacerlo, de aquellos que solamente mencionan al cepo, aunque admitió también que el cepo está cerca de ser, por lo menos, dejar de existir tal como lo conocemos, ¿no? Estamos muy cerca de eso, dijo. Clarificó también, José, al ministro de Economía como un chanchito de yeso, de esos de alcancía, sí. ¿No? En una imagen también muy celebrada, lo defendió fuertemente a Luis Caputo, y efectivamente el dato fue, acá no hay perspectivas de evaluación, así que muchachos, liquiden al campo, ¿no? Como bien decías vos, liquiden, y al mismo tiempo a los formadores de precios dejen de especular, porque esto llegó para quedarse. Hay una interesante reflexión que hacía Pereda más tarde, el presidente del FICIP, que es esta de, en realidad, claro, el dólar en definitiva está, el Banco Central sigue comprando dólares, más o menos, pero sigue fortaleciendo las reservas. Si estuviéramos ante un escenario de un dólar seriamente retrasado, la ecuación debería ser diferente, ¿no? Y no es así. Bueno, también es verdad que el nivel de ajuste que se lleva adelante es brutal, y bueno, evidentemente no hay perspectivas de evaluatorias, al menos ni en el corto ni en el mediano plazo, José. Da la impresión, Iván, que hicimos todo el análisis de lo económico, más que nada del discurso, que fue casi todo. Sí. Da la impresión de que se siente más seguro, más cómodo en este tema, como es lógico, el presidente de la Nación, pero hay que ver qué pasa con lo político. Por eso lo convocamos al politólogo Federico Zapata, codirector de la consultora Escenario. Lo tenemos en línea. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José, Iván? Bueno, un gusto saludarlos. Bueno, contábamos la exposición que dio hoy el presidente en un congreso empresarial, en un encuentro empresarial, pero señalábamos, y por eso te convocamos, Federico, que a nivel político tal vez el presidente no se sienta tan cómodo y le está costando cada vez más construir consensos, ¿no? Bueno, a ver, estamos en un experimento que es bastante, digamos que es extremadamente novedoso. Digamos, es extremadamente novedoso en la Argentina, para las características estructurales, sociales y culturales de la Argentina, y es novedoso a nivel internacional, digamos. Y digamos, si en ese marco teníamos algo de alguna presunción de que efectivamente, digamos, el problema más importante de que iba a tener esta experiencia era en el frente político. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente este tipo de experiencias en otras partes del mundo
en ejemplo Estados Unidos o Brasil, terminan haciendo metástasis en alguna estructura política que le permita, digamos, tener cuerpo gubernamental y cuerpo político, ¿no? El caso de Brasil, Bolsonaro anidó, digamos, en el ejército y en algún sector de las iglesias evangélicas. En el caso de Estados Unidos, digamos, anidó, se afincó en lo que era el viejo Partido Republicano, lo colonizó, lo transformó, pero hizo metástasis ahí adentro. Y la gran pregunta que teníamos en el caso de Milei era efectivamente cómo iba a anidar, dónde iba a anidar, y si podía anidar, dada, digamos, la naturaleza del cuestionamiento del sillón presidencial que implicaba la presencia de Alberto Fernández, es decir, un gobierno que dejó digamos, el sillón de la presidencia sin poder. Entonces, toda esa diagonal tenía cierta complejidad, y bueno, eso efectivamente es lo que hemos visto estos primeros meses, digamos, la renuncia a una coalición, a una alianza más integral con el macrismo para evitar ser el Alberto Fernández de Macri, eso, digamos, pero también, y en paralelo, la dificultad para construir su propia coalición sobre las ruinas del sistema político. Y bueno, y entonces estamos viendo un gobierno que nada muy bien desde el punto de vista de su relación con la opinión pública, con las fuerzas sociales, pero que tiene problemas serios para transformar eso en una corporación política propia. Y cuando digo corporación política propia, digo leyes y digo gobernanza, digo Estado gobernando, gestionando cosas. Y bueno, ahí están me parece, se cifran sus grandes desafíos. Por supuesto que hay curvas de aprendizaje, uno ve, digamos, la gestión de la ley en la Cámara de Diputados no es lo mismo ahora que como fue, digamos, en enero. La figura incluso de Menem es prácticamente otro Menem, el que vimos en los 2 episodios. La ley es una ley mucho más consensuada esta que la de enero, o sea que hay aprendizajes, pero sigue siendo evidentemente el talón Aquiles de esta experiencia. Federico, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, cuando uno también piensa en este aprendizaje, por momentos vuelve a pensar que en realidad todavía falta mucho, ¿no? Porque hoy mismo el presidente en esta idea que al parecer, digamos, ha sido un golpe de efecto muy eficaz, digamos, en la apertura de las sesiones ordinarias, me refiero al mentado Pacto de Mayo. Hoy el presidente deslizó que, bueno, si la dirigencia política no acompaña la ley de bases, en definitiva no formará parte del Pacto de Mayo. Como idea, tuvo evidentemente un efecto inicial importante que además le permitió, entre otras cosas, me parece, ¿no? Llevar adelante o centralizar la agenda hasta el mes de mayo en la que estamos. Evidentemente el Pacto de Mayo va a quedar para Pacto de Junio o Pacto de Julio. ¿Cómo evalúas esto? Porque sigue siendo bastante, digamos, reacio, ¿no? Con sus pares de la política, especialmente con los legisladores, que en todo caso tienen que darle para las iniciativas, para los proyectos que presenta. Bueno, efectivamente es así, digamos, su intervención, digamos, más política, su cronología política fue el Pacto de Mayo. Entonces él cifró inteligentemente cifró en torno a esa fecha y en torno al significado de esa fecha una especie de pacto refundacional que implicaba obviamente, digamos, también acompañar una nueva ley bases, esta vez divorciada del paquete fiscal, en otros términos, ¿no? La primera ley base es una ley base, digamos, que era una especie de compendio de 600 artículos que legislaban hasta si los jueces tenían que ir con una toga o no sé, legislaba cosas, digamos, absurdas, y además a los chicotazos, ¿no? Porque había una incomprensión muy fuerte de cómo funciona el Congreso, entonces entraron de una manera como si los legisladores estaban obligados a levantar la mano automáticamente por el solo hecho de haber sido elegido presidente. Bueno, eso me parece que efectivamente el Pacto de Mayo no solamente cifra una fecha simbólica de lo que ellos entienden que es el principio de conformación de una mayoría por la libertad, digámoslo de alguna manera, y una revisión de la metodología con la que fueron con la ley en enero y febrero. Ahora bien, todo eso en el marco de las complejidades de la experiencia, como decíamos, ¿no? Entonces tuvimos en la Cámara de Diputados la primera mayoría política que logran conformar una mayoría parlamentaria, 34 de 35 votos, o sea, tuvo bastante eficiencia en ese plano.
y después no pudieron reproducirlo en el frente del Senado, donde me parece que sobreestimaron el poder que tienen los gobernadores, que en el Senado es relativo, hay muchos senadores sin tierra, hay muchos senadores que juegan otro partido, y probablemente también estamos viendo unos principios de chiporroteo con el PRO, porque el PRO, digamos, fue muy enfático en la defensa de la ley en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores un poco que le han corrido el cuerpo. Sumado te diría que no tienen un Pichetto en la Cámara de Senadores, porque Romero, que podría cumplir ese rol, también está crítico. Entonces lo que vemos es que lograron más o menos cumplir la tarea eficientemente en la Cámara de Diputados y llegaron a la Cámara de Senadores con el caballo cansado, sin haber hecho una negociación paralela y con muchas dificultades, de tal manera que todo da la impresión de que efectivamente el sistema político le está diciendo te vamos a dar una ley, no te vamos a dar un pacto de mayo, o por lo menos se lo van a patear un par de semanas, ¿no? Efectivamente. Y, digamos, en todo caso, por último, Federico, ¿cómo avisorás esta construcción, esta curva de aprendizaje, este músculo que evidentemente tiene que adquirir necesariamente para gobernar? ¿O es muy pronto pensar las elecciones del año que viene? Ya hay algunos intentos del propio mileísmo, carinismo, como quiera llamarle, de empezar a marcar. Bueno, ¿hay chances, digamos, tiene que empezar a trabajar en esa línea? ¿Qué escenario podés plantear? Estamos muy lejos de las elecciones de medio término, pero sabemos que en la Argentina esas elecciones son siempre cruciales, no pasan nunca desapercibidas. Yo creo que le queda lejos todavía a la experiencia de la elección de término medio. Se tiene que ir como resolviendo postas, digamos, este año que son muy importantes, ¿no? Bueno, está digamos, la ley, está el Pacto de Mayo, falta un plan, digamos, falta que la sociedad le muestre un plan de estabilización. Hoy tenemos una serie, ha ido construyendo con mucho sacrificio las condiciones para un plan de estabilización, pero no hay un plan de estabilización. No sabemos en materia de desarrollo qué es lo que quieren. Tienen una dificultad, te diría, patológica para colonizar el Estado. Entonces hay un problema ahí que en algún momento la sociedad va a decir, ok, enciendan la maquinaria del Estado, y eso está todo medio, salvo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad, está todo medio paralizado. Entonces, me parece que como toda experiencia novedosa que se está haciendo, requiere, digamos, no poner el carro delante del caballo y, digamos, ir avanzando en las postas que le permitan resolver, sobre todo, el dispositivo político, digamos, en las cámaras, que son muy importantes. En la Argentina es un país democrático republicano, digamos, y para hacer transformaciones se necesita el Congreso, o sea que tiene que construir su mayoría política en las cámaras, y tiene que construir sobre esa mayoría política el dispositivo gubernamental y político del que hoy carece. Digamos, hoy hay un grupo que lo hace, pero de una manera muy rudimentaria. Yo diría, sin esos dos pasos previos, que seguramente se enlazan con el plan de estabilización, con la salida del cepo, etcétera, etcétera, es muy difícil que operativamente puedan llegar a ser un armado sólido en la elección del año que viene. Yo creo que si cumplen eso, si se ponen, digamos, metas realizables en el corto plazo, automáticamente la construcción federal territorial se les va a hacer mucho más simple, digamos, porque, por ejemplo, no es lo mismo si lo logran o no tener adentro a Pichetto, que te resuelve un montón de cosas a nivel federal, que si lo siguen teniendo a Pichetto como un exógeno a la coalición. Digo, Pichetto, por nombrarte, puede nombrar un montón, pero Macri, por ejemplo, con más relevancia. No es lo mismo con Macri en el dispositivo gubernamental, que te da cuadros, que te da etcétera, etcétera, y que además que te facilita automáticamente el dispositivo federal, que con una libertad avanza, que, digamos, se sigue recostando sobre su núcleo más chico y que tiene dificultades para afincar en el resto de la corporación política. Bueno, esas son las preguntas que vamos a ir viendo en el año, en este experimento que estamos viendo en tiempo real, ¿no? Federico, me llamó la atención, estaba viendo el estudio que ustedes están haciendo sobre este Pacto de Mayo. Mi primera impresión era que, la verdad, cuando lo lanzó Milei, que mucho a la gente esto no le iba a importar, pero viendo el resultado que están obteniendo ustedes con los sondeos, si yo sumo apoyarlo totalmente, que es la posición del 41% de la gente consultada, apoyarlo pero negociando modificaciones, 20.8, casi 21%,
y no apoyarlo, pero ofrecer una contrapropuesta, que es el 14.3. Si yo sumo todo eso, me acerco a un 75-76% de la gente que sí parece interesada en este Pacto de Mayo como un acuerdo, un gran acuerdo nacional, tal vez pensando, aunque es irse muchas décadas atrás, en lo que fueron los acuerdos de la Moncloa en España, eh, pero es como que este sentido de superar la grieta y bueno, ver en qué puntos los argentinos nos podemos poner de acuerdo, sí despiertan algún interés en la gente. No, no, sin duda. A ver, yo pienso que el nivel de análisis correcto de la política hoy es la sociedad, no es la política, es la sociedad, porque digamos, la que ha reseteado el sistema y la que está marcando los tiempos y la que muestra incluso niveles a su manera, ¿no? Pero niveles de madurez mucho más avanzados desde el punto de vista del debate, es la sociedad. Pues si uno repasa el Pacto de Mayo, lo que se encuentra son como los principios básicos de funcionamiento de una economía capitalista de mercado. Es como decir, che, si tiro una pelota del piso 20, la pelota cae. Bueno, sí. Pasa que en Argentina estábamos, durante los últimos 20 años discutimos la gravedad. Entonces, digamos, la sociedad creo que está muy avanzada en el debate, creo que el sistema político no, y por eso se ha terminado, digamos, generando esta grieta que ya no es entre dos sectores de la sociedad o entre dos sectores de la política, sino es entre la sociedad y la política. Y bueno, y ahí Milei es la herramienta que encuentra hoy la sociedad, ¿no? Es una herramienta que no quiere decir que va a ser siempre la herramienta de la sociedad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la Revolución Francesa. El periodo jacobino fue un periodo determinado, no fue todo el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Pero claramente tenemos un proceso de reconstrucción del sistema político que hoy la sociedad tiene como su delegado, su instrumento, su herramienta, lo tiene a Javier Milei. Va a depender de él, de estas cosas, de ir salteando estas postas, poder, digamos, consolidar esa relación social, institucionalizar su carisma en una relación política más duradera. Pero yo te diría que la sociedad hoy, sin dudas, tiene muchísimo más saldados los debates que la política argentina, que incluso se ha manejado, que se maneja muy mezquinamente con relación a la agenda, porque obviamente que Milei tiene digamos, muchísimos problemas de amateurismo en el manejo de la agenda parlamentaria, pero tampoco pero hay algún sector de la política que directamente está como una especie de boicot, pataleando toda la agenda parlamentaria, casi como diciendo, me gustaría tirarlo al gobierno, y eso la sociedad lo percibe. Entonces, digamos, yo te diría eso. Por supuesto que hay un sector núcleo duro que está en contra de todo a nivel social, digamos, o sea que por supuesto que no es un consenso total, nunca existe eso, pero tenemos un gran consenso mayoritario en la sociedad argentina en el sentido de avanzar en un capitalismo que funcione. Federico, gracias, un abrazo. No, por favor, el gusto es mío, un abrazo muy grande. Ahí estaba el analista político Federico Zapata, codirector de la consultora Escenarios. Bueno, interesante esto, Iván, de que, bueno, aún muchos que están en desacuerdo, pero piden eh, presentar una contrapropuesta. O sea, que esta idea de llegar a algunos acuerdos centrales para poner políticas de Estado, de lo que siempre habló la clase política y nunca lo pudo hacer, está dando vueltas también en la gente, ¿no? Bueno, es que la realidad, José, el Pacto de Mayo, por citarlo, ¿no? Directamente, es casi una verdad de perogrullo. En realidad, si vos te pones a analizar un poco los 10 puntos, de alguna u otra manera están contemplados en la Constitución Nacional. Y es interesante lo que decía recién Zapata, porque son cosas muy básicas que, sin embargo, en la Argentina están puestas en consideración o permanentemente son discutidas. Entonces, es saludable, si querés, entender que, bueno, recordar cuáles son las líneas directrices de un gobierno, de un país, de una nación. Algunas te pueden gustar un poco más, otras un poco menos, pero la realidad es que es la Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución hecha a imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos, un país que, digamos, en su origen tiene esta proyección, de modo que podemos discutir si estuvo bien o estuvo mal, pero lo concreto y lo real es que es así, ¿no? Y en todo caso, los que no estén de acuerdo, bueno, deberán
abonar el trabajoso intento de modificar la Constitución Nacional. Pero acá lo que yo también advierto como un problema, José, es que si efectivamente el intento del presidente es llevar adelante este relanzamiento de la nación argentina a través del Pacto de Mayo, y bueno, lo ideal me parece que es llegar con la mayor cantidad de sectores incluidos posibles, de una manera en que la palabra consenso, acuerdo, vuelvan a estar sobre la mesa de los argentinos, porque en definitiva es como las familias, es como los matrimonios, es como la vida misma. Si no hay consenso, si no hay acuerdos, si no hay maneras de encarar entre todos los problemas y las situaciones que tocan atravesar, bueno, es muy difícil entonces avanzar. Y cuando uno escucha que la propuesta del Pacto de Mayo es bien recibida, pero al frustrarse en los primeros intentos, el mismo presidente dice, bueno, lo hacemos igual con o sin la política, bueno, me parece que ahí otra vez entramos en la trampa. Ojalá, José, que lo que venga en los meses que siguen, se llame pacto, se llame acuerdo, se llame, digamos, consenso argentino, o el nombre que le quieran poner, significa en definitiva un paso de madurez para la República Argentina, que me parece que es lo que reclamamos todos. Bueno, y hace un ratito nomás el ministro de Economía le agradeció el apoyo a Javier Milei, que bueno, vos comentaste que lo llamó chanchito de yeso, no abundaste tanto en el porqué, pero sostiene Milei que para sacarle una moneda hay que romperlo, y advirtió en ese momento, ojo, si lo quieren romper, que primero me van a tener que romper a mí, un respaldo muy contundente del jefe de Estado. Hace un ratito Caputo dijo, debo ser el ministro de Economía con más apoyo de las últimas décadas de parte del presidente, porque recordemos, aún en los 90, donde la convertibilidad tenía éxito, hubo tensiones entre Carlos Menem y Domingo Cavallo. Después, en la recuperación del 2003, 2004, 2005, la recuperación económica, también termina habiendo tensiones entre Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. No siempre los presidentes se han llevado bien con sus ministros, y en este momento sí, hay plena sintonía entre Milei y Caputo. Bueno, quedó muy claro hoy, tanto en el discurso del presidente ante el empresariado, como en lo que acaba de declarar el ministro de Economía, que bueno, dijo que la inflación va a seguir bajando, le pidió a los empresarios que fijen sus precios a la realidad de hoy. Ojo ahí, José. Y bueno, se mostró confiado en que se apruebe finalmente la ley bases en el Congreso de la Nación, que es un tema que viene muy complicado. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto. Ahí nada más de comentarte una postilla. Ojo, te decía recién, ojo porque ya hay algunos que se están inscribiendo en una nota al pie. La inflación va a bajar hasta determinado momento, en donde se va a estabilizar en números que a veces no son muy auspiciosos, 3-4% mensual. Lo digo porque empieza a correr ese rumor. Me parece que está bueno que en todo caso el gobierno siga trabajando en la línea de reducción de la inflación en serio, ¿no? Y no quedemos flotando en valores que son insostenibles. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años construyendo futuro. ICBC. El futuro nos inspira. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Sumate a la comunidad cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital, solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 37 minutos pasaron de las 21. Bueno, enfática defensa de su modelo económico, de su programa económico por parte del presidente de la Nación, quien hizo eje en su visión de que el dólar no está atrasado. Contundente definición de Javier Milei. Queríamos analizar este tema con Orlando Ferreres. ¿Cómo estás, Orlando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo por suerte. Bueno, una alegría. Nos interesaba mucho tu opinión, qué evaluación. Ustedes siguen muy al centavo todo lo que está ocurriendo con la economía real, con la industria, con los niveles de actividad. ¿Qué opinas sobre que Milei haya sido tan tajante en decir, bueno, todos los que sostienen que el dólar está atrasado se equivocan? Y bueno, hizo un discurso larguísimo, técnico, para tratar de explicarlo. ¿Y cómo está el tipo de cambio según tu visión? Mira, según nosotros, el tipo de cambio que tendría que haber ahora sería de 1.230 pesos por dólar. Está más o menos a 1.100 casi el dólar libre y a 900, 890 el oficial. Ahora, nosotros hicimos un estudio desde 1860 hasta ahora con la inflación argentina versus la de Estados Unidos, y eso nos da que el tipo de cambio en épocas que hay entrada de capitales, o sea, por ejemplo, midiéndolo por el aumento de las reservas, el tipo de cambio tendría que estar en más o menos 600 pesos y está en 900, pero en época de salida de capitales tendría que estar a 1.350. Entonces, para Milei, el hecho de que esté en 900 para él está bien, y por eso evalúa 2% por mes, pero creo que va a llegar un momento que también con la caída de la actividad que se está prolificando, que se está produciendo, creo que vamos a tener problemas en la recaudación, porque obviamente una caída que pensábamos que se había llegado al piso de la recesión en febrero,
cuando vimos las cifras de marzo, nos dimos cuenta de que no, que seguía bajando, inclusive el PBI cayó 9,6 entre marzo de este año y marzo del año pasado. Puede ser que en abril se haya llegado al piso, pero no estamos convencidos de que sea así, o sea que parece que la parte baja de este ciclo va a durar más de lo que dice Milei, que es una V corta, enseguida recupera y que vuelve a ocupar los niveles anteriores a la crisis. Para nosotros es como una U, o sea que tiene una parte de abajo que va a durar un tiempo más largo y después llegaría la recuperación. Eso es lo que nos da a nosotros. Hace un ratito habló Luis Caputo en una entrevista y dijo, entre otras cosas, que si los empresarios fijaran sus precios a la realidad de hoy y no a las expectativas de diciembre, la economía se recuperaría mucho más rápido. ¿Te da la impresión de que hay margen para que los precios se sigan desacelerando? Sí, yo creo que sí, por lo menos a nosotros nos da para el mes de mayo un pronóstico entre 4 y 5% mensual, o sea, va a seguir la desaceleración bastante más rápido y se va a aproximar la inflación general, que incluye servicios públicos como la luz, el gas, etcétera, y también los bienes que son estacionales. Eso da 3 puntos menos que la inflación del 8,8, o sea, da 5,50. O sea que nos vamos a aproximar este mes, que no hubo aumento de los servicios públicos, a la inflación núcleo, que da más o menos 4,5 a 5%. Quiere decir que por ese lado le va bien, pero después sigue la realidad. Esto no es una fotografía, sino que hay una película para continuarla después. Ustedes siguen desde la consultora muy al detalle todo lo que es la inversión extranjera directa y recién también Caputo dijo que en este momento hay más interés en inversiones de lo que jamás cualquiera hubiese podido imaginar. Los inversores en el exterior están asombrados por la velocidad de los cambios. El presidente es un polo de atracción por lo que atraen sus ideas. ¿Cómo está en este momento la inversión? Bueno, las cifras que tenemos hasta ahora no muestran esa reactivación por el lado de la inversión bruta interna fija. Para mí muestran una caída de 29% en marzo versus marzo del año pasado. Ahora, como en la ley esta de bases, hay un capítulo que es sobre la inversión, donde se cambian los impuestos al IVA, ganancias y otras cargas sociales. Yo creo que eso para el desarrollo, por ejemplo, de Vaca Muerta o de algunas zonas mineras, o para hacer una central de licuación de gases para poder exportar gas de Vaca Muerta, posiblemente, digamos, eso requiere la aprobación de esa ley para poder después continuar, porque hasta ahora lo que no tienen los inversores extranjeros son leyes que los ayuden. Quieren preguntar y deben llamar al Ministerio de Economía para preguntar cómo está todo, pero yo creo que hasta que no salga estas leyes no va a haber concreción de esas tendencias. Son como un periodo de consultas que está muy bien, pero todavía no hay inversiones realmente. La inversión está bajando bastante en la vida práctica y posiblemente sea ayudada por la ley bases en la parte de inversiones o en la parte fiscal. Este régimen conocido como RIGI, y bueno, los petroleros, por ejemplo, están sosteniendo que en caso de convertirse en ley y bueno, aplicarse los proyectos de infraestructura que están previstos, la Argentina podría aumentar en algunos años en 30 mil millones de dólares las exportaciones. ¿Es un cálculo acertado? ¿Te da la impresión? Yo creo que sí, es decir, la Argentina tiene reservas de gas en Vaca Muerta, es la segunda reserva mundial, y cuarta en materia de petróleo, o sea, petróleo no tradicional, que es donde se está sacando ahora la gran parte del petróleo, y eso podría aumentarse mucho, subir a condiciones legales que favorecerán la inversión nacional o extranjera
para poder hacer ese tipo de proyectos. Yo creo que es fundamental la aprobación de la ley bases con esta parte del RIGI, porque con eso yo creo que se despejaría mucho la duda que hay hoy todavía, que está en una etapa de preguntas, pero no hay una respuesta concreta que determine eso. Inclusive hay algunas empresas que están pensando inclusive en vender sus posesiones vaca muerta. O sea, por ahora lo que escuchamos en la vida práctica no es todavía como inversiones, sino más bien que están invirtiendo para sacar gas o petróleo, pero que tienen que comprobar que todo eso va a funcionar bien una vez que se saquen las leyes. Esa nueva baja de la inflación que están proyectando a la zona del 5% para mayo, Orlando, Sí. una vez que llegue a ese nivel, ¿ustedes están previendo que se mantenga en ese nivel o hay margen para que siga descendiendo? Puede descender un poco más todavía. Nosotros estamos pronosticando un 147% de inflación entre enero y diciembre de este año, o sea, tomando las puntas, ¿no? O sea, que entre diciembre y diciembre del año pasado, esos son 12 meses, da un 147%. Por lo tanto, pensamos un poco más de baja, pero todavía falta arreglar todo lo que se postergó, por ejemplo, en mayo, con respecto a la electricidad y al gas, que en algún momento de este semestre se va a tener que aplicar, indudablemente, y eso va a hacer que la inflación no baje tanto. Orlando, gracias como siempre, un abrazo. Bueno, gracias a usted por llamar, hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres. Bueno, interesante lo que está marcando respecto de que hay algún margen más para que la inflación se siga desacelerando. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló hace un rato, como comentábamos, dijo que son conscientes en el gobierno de que para crecer hay que salir del cepo cambiario. Todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo, aseguró Caputo, un ministro de Economía que, lo reiteramos, está envalentonado, se siente respaldado por el Poder Ejecutivo. Bueno, hoy Milei tuvo palabras muy elogiosas para él y también para el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el encuentro con empresarios, pidió un aplauso para el titular del Banco Central y destacó que está saneando el balance de ese organismo, que está achicando la deuda, que está pagando obligaciones que quedaron del gobierno anterior y, entre otras cosas, destacó muy especialmente Milei que se pudo en estos meses comprar más de 16.000 millones de dólares. Esto llevó a un crecimiento de las reservas, que es otra variable clave que miran los acreedores, porque de esas reservas en definitiva tienen que salir los pagos de vencimiento de deudas por bonos, también a los organismos internacionales. El gobierno acaba de cerrar una nueva revisión, obtener la aprobación por parte del Fondo Monetario. Esto le va a permitir recibir un poco más de 800 millones de dólares en las próximas semanas. Y por otra parte está en una delicada negociación con el gobierno chino. Hay un acuerdo de divisas de China a cuenta de importaciones desde ese país, lo que se conoce como un swap de monedas. La Argentina tiene ahí un vencimiento de unos 5.000 millones de dólares en las próximas semanas. El gobierno pretende renovar ese acuerdo y hay más un problema político que técnico o económico para hacerlo. Imagínense que para una economía como la China, la segunda economía mundial, 5.000 millones de dólares son poca cosa, pero hay cierto disgusto en el gobierno comunista, por un lado por lo que ocurrió con la estación espacial en la Patagonia, donde se hizo
una revisión, hizo el gobierno argentino a pedido de los Estados Unidos, porque siempre está la sospecha de que más que un observatorio espacial, esa dependencia podría tener algún rol estratégico para el sistema de defensa chino. Y también hay cuestionamientos del gobierno chino a bueno, la dureza con la que muchas veces se ha expresado Javier Milei contra el régimen comunista en esa nación, una economía totalmente planificada, pero abierta a la mayoría de las variables del capitalismo, ¿no? Ha habido una transformación muy importante en las últimas décadas en China, que mantiene un riguroso control social, pero empezó a adoptar muchas de las bondades del capitalismo y a abrir su economía especialmente. Bueno, eso explica que sea el principal exportador del mundo. Por supuesto, la Argentina importa muchos bienes desde China y necesita esa ayuda, ese respaldo de tener fondos para adquirirlos sin afectar las reservas del Banco Central. En definitiva, ese es el swap de monedas que se pretende bueno, volver a negociar, a extender, y esa es la expectativa que tiene el gobierno de Javier Milei. Ya seguimos. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Todos los datos de la provincia de Buenos Aires, su situación política y muchas veces su escenario económico llegan de la mano del amigo Juan Andrés Paulinko. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy bien, José, muy buenas noches para vos, buenas noches para la audiencia. Bueno, primero que nada, ¿cómo está el gobernador? ¿Cómo está Axel Kicillof, de quien hablamos largo y tendido la semana pasada? Ha habido movimientos aparentemente en estos días, ¿no? Sí, para hoy la verdad que preparé un noti Axel Kicillof porque prácticamente las noticias tienen que ver con él. Desde el lunes que convocó a esos intendentes, en especial está girando y seduciendo mucho a la oposición, José, los intendentes radicales que recibieron el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Esta semana viaja a Chubut y entrega 15 ambulancias. Yo diría prácticamente, ¿se viene la campaña presidencial de Axel? Bueno, y eso que estamos lejos, ¿no? Porque esto sería para rumbo 2027, Juan. Pero él tiene una previa, digamos una especie de primaria criolla, porque intenta picar en punta para, primero, vos fíjate, por ahora está seduciendo justamente gente de la oposición, estuvo en Santa Fe, ahora va a estar en Chubut, y tiene que pensar con respecto a los caciques del interior del país del Partido Justicialista, hay que convencerlos, y mira de reojo qué va a pasar con la Cámpora, ¿no? Uh-huh. Bueno, el radicalismo está muy incómodo con este gobierno, con las alianzas que tejieron Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis Petri, con Milei para lograr este triunfo electoral. Uno de los puntos que ya quedó demostrado que están muy enfrentados tiene que ver con la educación pública, que es un estandarte que ha siempre levantado el radicalismo y que bueno, se tradujo en la gigantesca marcha semanas atrás. Así que me da la impresión, Juan, sin hacer tanto futurismo, que muchos dirigentes radicales pueden sentarse a conversar con Kicillof, ¿no? Si me permitís, te doy una primicia. Doctor Facundo Manes. Mira. Sí, un Manes que al final quedó fuera de la pelea, ¿no? Puede venir por ahí el acercamiento. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, habrá que ver, por supuesto, qué dicen otros dirigentes. Está el tema también de Martín Lustó, que no termina de aclararse el panorama con qué va a hacer en el Senado respecto de esta ley bases y el paquete fiscal.
Y hay otros seguramente dirigentes radicales del interior que bueno, estarían dispuestos a escuchar, me parece, a ver qué está proponiendo Kicillof. ¿Y qué es esto de Kicillof y Scioli, Juan? Bueno, ahí también hay un bombazo político, porque si digo Scioli, digo Mar del Plata, una ciudad que siempre le calzó muy bien al, en este caso al ex gobernador, hoy hombre de turismo, ¿no? Secretario de Turismo y Deportes. Repasemos. Mar del Plata tiene, o tenía, mejor dicho, un consorcio de puertos. Le habían adjudicado $7 millones para justamente terminar de construir la terminal de pasajeros, también muelles, para que sea terminal de cruceros. Recordarás que nosotros hemos hablado semanas atrás que Kicillof, con los intendentes de la región del Gran La Plata y el sector público, están apostando a la construcción del puerto de La Plata, con la llegada de cruceros. Ya tienen cerrado con Buquebús La Plata Montevideo y con Colonia Express un servicio hacia Colonia. $60 millones en este caso van a ser aportados tanto por la provincia como el sector privado. Entonces, ¿qué hace don Acer Kicillof? Teniendo en cuenta que este consorcio no hizo bien las cuentas, no hizo bien los deberes, hablo de la gente de Mar del Plata, decidió cerrarlo, y con esto liquida a una ciudad amarilla, liquida un proyecto de Scioli. O sea que para volver a desempolvar este proyecto van a tener que esperar el 2027. Bueno, qué tema ese, supongo que en Mar del Plata lo estarán siguiendo también muy de cerca. ¿Qué pasó con ARBA? ¿Qué es lo que decidió ahí con el impuesto inmobiliario? Bueno, es una buena noticia para el ciudadano, donde evidentemente rápido de reflejos, teniendo en cuenta cómo está la situación económica, desde la provincia ya directamente todo lo que sería el inmobiliario rural, como así también el urbano, va a la cuota. Estamos hablando de la tercera cuota con vencimiento en 11 de junio, va a quedar congelada con el mismo nomenclado de la cuota 2. Repasemos, la cuota 2 se pagó en abril, esta sí tuvo un aumento del 20%, pero también recordarás que las patentes no fueron aumentadas a partir de la cuota 2, o sea, son pequeños gestos que está haciendo Kicillof como para un poco contener este mal humor social que hay en estos momentos. Bien, y por otra parte, por aquel hackeo que ya habíamos informado, prorrogan un vencimiento de tasas en Morón. Segundo hackeo en un mes que tiene el municipio de Morón, como así también lo tuvo el de Ituzaingó, como así también lo tuvo otros organismos nacionales. El intendente Lucas Gui sugirió como fecha el 31 de mayo, repasemos, el 10 de mayo era el vencimiento de las tasas municipales, fueron reprogramadas para el 31 de mayo. Bien, bueno, a tener en cuenta también esto. Querido Juan, muy completo todo, gracias por todo este escenario y te mandamos un fuerte abrazo. Buena semana, José, buena semana para todos. Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco. Bueno, teníamos previsto música de Cerati, no dio el tiempo, pero sí queríamos recordar que hoy se cumplen 14 años del momento en que Gustavo Cerati sufrió su accidente cerebrovascular que finalmente terminó con su vida. Ocurrió después de un recital en Caracas, Venezuela. Información deportiva, están jugando por la Copa Sudamericana. Boca y Fortaleza empatan 0-0 en la Bombonera. Y por otra parte, este viernes puede haber novedades con el tema subte. Por ahora el nuevo tarifazo está suspendido,
pero es muy probable que la jueza que lleva el caso defina este viernes, después de haber hecho lugar a otra presentación contra el aumento de tarifas, bueno, que este viernes defina si se puede aplicar o no, porque recordemos que el boleto se va a ir nada más y nada menos que a 574 pesos, el pasaje de subte. Bueno, gracias por haber estado allí, nos reencontramos semana próxima. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas.